El corcho es la corteza del alcornoque. Es un elemento imprescindible en una botella de vino. Son los guardianes del vino. Gracias a sus propiedades y cualidades se ha convertido en el material perfecto para conservar su sabor. Pero, ¿cómo se cosechan y producen 40 millones de tapones de corcho al día? En este vídeo descubriremos cómo se extrae el corcho del alcornoque para embotellar millones de botellas de vino. Se cree que este elemento fue inventado en el siglo XVII por un monje francés llamado Dom Perignon. Antes de la llegada del corcho para tapar los vinos, la bebida se podría debido a la falta de transpiración. Este método de cierre hermético es perfecto para aislar el contenido interior de la botella. Gracias a la porosidad del tapón de corcho, el vino puede respirar y por ende durará mucho más tiempo. Para que el vino dure 30 años o más debe estar tapado con un corcho. Y es por esta razón que todos los vinos de calidad vienen con un tapón de corcho, ya que son fundamentales para la evolución y duración de la bebida. El vino es una materia viva, por lo tanto, necesita oxigenarse, si no se oxida y se daña. La función del tapón de corcho es precisamente esa, permitirle el oxígeno a la bebida e impedir que la misma se oxide. Puede que no te hayas dado cuenta, pero el corcho realmente crece en los árboles, y la mayoría de esos árboles están en Portugal. El corcho natural es sacado de la corteza de un árbol llamado alcornoque. Este árbol se halla principalmente en la zona occidental del Mediterráneo, y se caracteriza por su longevidad y la dureza de su corteza. El trabajo de separación de la corteza de su árbol se debe realizar con sumo cuidado, ya que si el árbol es lastimado puede morir. La corteza de los alcornoques contiene una extraordinaria propiedad regenerativa, la cual es una ventaja para extraer el corcho cada cierto tiempo. Portugal es uno de los principales productores de corchos a nivel mundial, y es que allí podemos encontrar un maravilloso ecosistema natural, conocido como el bosque alcornocal. La corteza de los árboles de alcornoque se extrae cada 9 años, y la primera extracción se realiza cuando el árbol llega a sus 30 años de vida. Dependiendo de los años que transcurren entre una extracción a otra, la corteza será mucho más gruesa y fuerte. En el mundo hay más de 2 millones de hectáreas de bosques de alcornoques y un tercio están en Portugal. Durante más de 400 años, la extraordinaria corteza hermética de estos árboles de la familia del roble se ha usado para tapar todo tipo de vinos. Este árbol necesita unas condiciones muy especiales de humedad y calor. El alcornoque más antiguo del que se tiene constancia tiene unos 200 años, y el corcho de este se extrajo 20 veces a lo largo de su vida. Cabe mencionar que la obtención del corcho es 100% natural y totalmente ecológica, ya que no necesita de la tala de árboles. La actividad corchera no contamina y produce escasos residuos. Los materiales, incluyendo los tapones, pueden ser reciclados para fabricar otro tipo de productos. Portugal produce aproximadamente la mitad de los tapones de corcho del mundo. Se extraen 100.000 toneladas de corcho al año. La mayor parte del corcho procede de estos árboles de la región del Alentejo. Pero extraer el corcho de un árbol requiere años de experiencia y manos firmes. La primera fase de este arduo y gratificante proceso es el pelado o la extracción del corcho. Este trabajo es total y exclusivamente manual, donde a pesar del avance de la industria, las técnicas del sacado siguen siendo las mismas. La cosecha es un proceso delicado. Un golpe demasiado fuerte podría matar a un árbol que debería producir corcho durante otros 200 años. El truco está en golpear con la fuerza suficiente para desprender la corteza sin dañar el tronco que está debajo. Un trabajador especializado realiza cortes en la corteza con un hacha, utilizando una técnica muy específica que no daña el tronco. Con el mango del hacha arranca suavemente la corteza. Un alcornoque puede cosecharse hasta 15 veces. Los trabajadores van de árbol en árbol, marcando cuidadosamente líneas verticales y horizontales alrededor del cuerpo del alcornoque. Y después le retiran su corteza de corcho. Esta acción se debe hacer con unas técnicas específicas y de manera manual, para que salga toda la corteza y el árbol no resulte herido. Los instrumentos con que se extrae la corteza son preferiblemente hachas bien afiladas. 2 recolectores expertos pueden desnudar un árbol en 10 minutos, y recoger más de 1 tonelada de corcho al día, suficiente para tapar más de 65.000 botellas de vino. Una vez que se cosecha un árbol, no se vuelve a cortar hasta pasados 9 años. Así se mantiene la corteza sana y la tradición de la recolección para las generaciones venideras. Una vez extraída la corteza de los árboles, es trasladada a una fábrica y almacenada al aire libre, donde las aglomeran en grandes lotes y las dejan al sol por 6 meses. Así el corcho pierde su humedad y su savia. Pasado ese tiempo, los lotes de plancha son llevados a un proceso de cocido, donde la sumergen por 1 hora aproximadamente en unas enormes calderas con agua hirviendo. Esto se hace con el fin de aumentar su volumen, eliminar las impurezas y mejorar su elasticidad.
Luego del proceso de cocido, las planchas se dejan reposar y se comienzan a calibrar manualmente. Después se colocan en grandes bloques, los cuales se conocen como pardos. Estos son almacenados al aire libre por unos cuantos meses, para después volver a cocerlos. Esto hace que sus celdas se expandan y la plancha sea mucho más flexible que antes. La siguiente fase depende del estado del corcho, mientras más liso y menos imperfecciones tenga, será escogido para ser formado como un tapón de corcho. Los trozos que no sean seleccionados serán utilizados con otros fines, como por ejemplo productos basados en el aglomerado de corcho. Una vez seleccionadas las planchas, se cortan en trozos más pequeños para un mejor manejo. Son llevadas a una gran cuchilla, donde se cortan hasta dejarlas del tamaño de los tapones. Posteriormente estas pasarán por una máquina llamada perforadora, la cual perforará cada pieza con forma de cilindro, típica del tapón de corcho de las botellas de vino. Y si es necesario, los tapones también tendrán que dirigirse a una máquina que hará rectificaciones a las cabezas, para eliminar toda deformidad. Los restos del corcho que quedan de este proceso no se desperdician. Estos residuos pueden convertirse en artículos como suelos, o tapones granulados utilizados para vinos más baratos. Ya extraídos los corchos en forma de cilindro, pasan a un proceso de clasificación, donde dependen de sus imperfecciones y de qué tan lisa sea su textura. La primera revisión se hace con una avanzada tecnología. Las máquinas se encargan de categorizar los tapones de corcho. A medida que los tapones avanzan por esta cinta, un sistema automatizado los comprueba y clasifica según su grado de porosidad. Y luego se realiza una segunda revisión de forma manual, dirigida por expertos en el área. Después los tapones tendrán que atravesar una máquina de pulido, para eliminar cualquier imperfección que esté a la vista. Seguidamente pasarán por un lavado con agua oxigenada, donde se esterilizarán. Y luego serán llevados a una máquina de estampado, que le colocará la marca de dicho fabricante. Por último y como toque final, a los tapones de corcho se le aplicará un tratamiento de silicona o parafina. Esto es para conservar la humedad del producto y hacer más fácil extraerlo de la botella. Habiendo terminado la elaboración de los tapones, los mismos serán embolsados para dirigirse a las diferentes fábricas de vinos. Cada año esta fábrica produce casi 1.000 millones de tapones de corcho. Casi una décima parte de todos los que se usan en el mundo. 13 millones de esos corchos llegan a la fábrica embotelladora de vino, que cada año produce vino de calidad, suficiente para llenar 4 piscinas olímpicas. Para el correcto embotellamiento, un tapón de corcho debe tener entre un 4% y un 8% de humedad. Además, para poder calibrar el llenado de la botella, se debe tener en cuenta que como mínimo se deben dejar 15 milímetros de distancia entre el vino y el tapón. De esta forma se podrá crear una cámara de aire, la cual previene las fugas por sobrepresión, y también las dilataciones del vino por aumento de la temperatura. El cuello de la botella de vino debe mantenerse seco y muy limpio, así se evita el roce de líquido entre el corcho y el vidrio. Las botellas se llenan, se etiquetan, se colocan los corchos y el vino terminado se introduce en cajas, y está listo para beber.